frío y medio, gloria a Dios. Pero Dios preparó sitio por algo, Dios. Muchas veces nosotros nos fijamos en el frío, ¿no? Acá en Corrientes la gente en invierno dice, un día como hoy, fresquito, pero cuando hay sol, dicen, me siento en la vereda, vamos a tomar mandarina, vamos a tomar algo, así. Y ven a la gente ahí, un frío, pero en el solcito, con la bolsa de mandarina y un naranja. ¿A quién le gusta la naranja a alguien? A nadie. ¿La mandarina agria? Usted sabe que si no hubiese este frío, la mandarina y la naranja no son dulces. Este tipo de temperatura y más frío aún las heladas son las que hacen que todos los cítricos puedan tener ese gusto precioso que tienen. Ay, ¿por qué tanto frío? Sí. Fíjese, no es una cosa tan simple como es el jugo de una mandarina, el sabor de una mandarina influye mucho. La mandarina, lo que hace este frío, convierte, gloria a Dios, ¿cómo se llama? El almidón en azúcar. Si no hubiese este tipo de temperatura, los frutos no van a. Hay que darle gracias a Dios también a esta temperatura. Vamos a la palabra de Dios, vamos ahí a Proverbios capítulo 21. Hoy estuve con un hermano pastor y me decía, anoche hizo un frío, ¿sabes cuánto hay en la iglesia? ¿Cuánto? Uno, dice. Tenían cultos especiales, vino un pastor no sé de dónde. El culto especial, uno, claro, hace un frío impresionante. Y que Dios bendiga tu esfuerzo por estar en la casa del Señor. Vamos a Proverbios, capítulo 21. Proverbios 21, 25. Proverbios 21, 25, damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Repito, el deseo del perezoso lo mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. Repetimos la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y vamos a hablar hoy de un tema bastante delicado también, ¿no? Cada uno de los temas que siempre tocamos por la palabra son delicados porque siempre están, hermanos, mostrando cuál es nuestra situación, mostrando cuál es nuestra condición, y sabemos que nuestra condición no es la mejor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la pereza espiritual. Ayer estuvimos hablando acerca de la vista espiritual, vinimos hablando de la rebeldía, vinimos hablando de varios aspectos claves en la vida del cristiano, que a veces nosotros pasamos por situaciones y no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Bueno, día a día vamos aprendiendo a través de la palabra por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y siempre vivimos echándole la culpa al diablo, pero siempre nos damos cuenta que la culpa no es del diablo. ¿La culpa de quién es? Ahora, el perezoso, fíjese, hay otro proverbio que dice que el perezoso no lleva la mano a su boca. ¿Qué dice hasta dónde? Hay un cuento, una anécdota, vamos a decir, una leyenda, ¿no?, de historia, que dice que había un hombre perezoso que estaba en la selva, y dice que estaba sentado abajo de un árbol de plátano, un bananal grandote, ¿no?, y se estaba muriendo de hambre. Decía, ay, ¿quién me diera algo para comer? Dice, Dios, dame algo para comer. Levanta la vista así, porque estaba el perezoso, ¿no?, estaba tirado ahí en el piso, recostado contra algo. Cuando mira para arriba, ve esos hermosos racimos de banana. Dice, bueno, Señor, ahora manda a alguien que me baje las bananas, así yo me puedo alimentar. En ese ir y venir aparecen unos monos, empiezan a comer las bananas y se caen un racimo de banana al piso, al lado de donde estaba él. Entonces él agradecido a Dios: gracias, Señor, porque enviaste a los monos para que me bajen las bananas y que yo me pueda alimentar. Pero ahora te pido, Señor, que mandes a alguien que pueda pelar la banana para que yo me la pueda alimentar. Dicen, esa historia es una pavada. Esa es la historia de muchos cristianos. Están esperando que Dios haga una cosa. Cuando Dios hace, quieren que... O sea,
quieren que Dios haga todo y ellos no quieren hacer nada. Siempre están esperando, hermano, que los demás hagan algo. Había una hermana que siempre le pedía cosas a Dios y un día me dio una frase, ¿no? Gracias a esa hermana pude implementar esto en mi vocabulario. Y dije, el cristiano siempre tiene algo nuevo que pedirle a Dios. Cuando Dios le da lo que está pidiendo, siempre tiene algo más que reclamarle a Dios. Hermanos, vivimos reclamándole cosas a Dios. Dios vive dándonos cosas, pero somos tan perezosos que nosotros no damos ese pasito que necesitamos dar para poder hacernos de las bendiciones de Dios. ¿Cuánto dice? El perezoso dice, fíjese lo que dice. El perezoso, gloria a Dios, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso desea muchas cosas y se muere deseando esas cosas y nunca las alcanza. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. No quieren trabajar. Ahora, yo busqué en el diccionario. Y el diccionario, escúcheme, define la pereza como una falta de inclinación a la acción o al trabajo. O sea, ¿qué es la pereza? Es una falta de inclinación o una falta de acción a la inclinación o al trabajo. Ahora, algunos sinónimos de pereza según el diccionario: haraganería, negligencia, ociosidad e indolencia. Ahora, en el lenguaje espiritual, en el lenguaje teológico, hermanos, la pereza es la inclinación a la ociosidad o a la negligencia en cuanto a las cosas espirituales. A ver, algunos que ya estaban en secundaria, llamaban Alicia, habrán estudiado física, mi esposa, habrán visto algo de física cuando estaban, gloria a Dios, en la secundaria. Y según la ley de Newton, ¿no? La ley del movimiento de Newton, una de los aspectos fundamentales de la ley del movimiento de Newton es que todo objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento y todo objeto que esté en reposo tiende a permanecer en reposo. ¿Entendieron algo? No entendieron nada. Les quiero decir, la ley de la física dice que si este objeto está en reposo, si este objeto está en reposo, dentro de 5 minutos, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a seguir estando en reposo. Pero si hay un objeto, una rueda, tela larga, y está en movimiento, tiende a seguir ¿de qué manera? En movimiento. Entonces, esa es una de las leyes principales, de los aspectos principales de la ley del movimiento de este científico llamado Newton, de este físico llamado Newton. Ahora, en el cristiano pasa exactamente lo mismo. El cristiano, hermanos, que se achancha, va a tender a seguir achanchado. Pero el cristiano que está en movimiento, siempre va a tener la tendencia a seguir estando en movimiento. ¿Cuántos se acuerdan de Carlitos Balá? ¿Quién se acuerda de Carlitos Balá? ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Y cómo decía Carlitos Balá? ¿Quién vio? ¿Usted vio a Carlitos Balá? ¿Alguien vio a Carlitos Balá? Nadie vio a Carlitos Balá. ¿Cómo decía Carlitos? Carlitos Balá decía, el movimiento se demuestra andando. Carlitos Balá era esto decían cosas para chicos, ¿no? Igual que tipo pescado, Carlitos estaba muy agrio con el gusto. Pero Carlitos Balá decía, el movimiento se demuestra andando. ¿Cómo demuestra la fe cristiana? Andando cómo? Por fe, en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo un cristiano es perezoso? Cuando se queda todo el día sentado y ora nada más para que Dios le ponga la bendición, pero nunca hace nada en beneficio del reino. Ahora, esto también puede considerarse, hermanos, gloria a Dios, como una apatía en cuanto, gloria a Dios, a la práctica del cristianismo. Yo siempre digo, veo cristianos apáticos. ¿Qué es un cristiano apático? Un cristiano apático es un cristiano que dice, yo soy cristiano, y usted lo ve todos los días en la casa, jamás lo ve en iglesia. Jamás lo ve a nadie hablando de Cristo. Un cristianismo aletargado, un cristianismo, hermano, tieso. Un cristianismo aplacado.
un cristianismo en reposo. Este es un cristiano perezoso. Hermanos, vamos a entender en esta noche qué tremendo que es el pecado de la pereza. Muchos dicen que la pereza no, dicen porque estoy... La pereza, hermano, es un pecado tan grosero delante de Dios que tiene como consecuencia la condenación de Dios. Y esta noche vamos a ver, hermano, yo lo que mucho en ese aspecto, ¿no? De poder demostrar al pueblo de Dios que la pereza te va a llevar directamente a las flamas ardientes del infierno por toda la... Lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta enseñanza de esta noche, ¿no? Ahora, vamos a ir a Proverbios capítulo 19. Cuando usted quiere saber algo acerca de la pereza, empieza a leer el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, hermano, es tremendo. A los perezosos le da duro. O sea, es claro porque toca varios aspectos, varios matices de la pereza. El pecado de la pereza, hermano, es uno de los pecados más destructivos y más insensibles con los cuales el enemigo puede atacar al cristiano. Y los ataca para destruirlos. Y a muchos hermanos los ha destruido. Vamos a Proverbios 19:15. Hay dos capítulos anteriores. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y la persona negligente padecerá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño. Y la persona negligente es sinónimo de perezosa, de pereza. Y la persona perezosa, dice, gloria a Dios, padecerá hambre. Yo conozco muchos perezosos, hermanos, que viven ahí a pan y agua, como dicen. ¿Pero por qué? Porque dicen, no hay esto, no, son perezosos. Hay muchos hermanos que no, son tan ociosos que no quieren trabajar. Pero la palabra dice, apóstol Pablo en su carta a su discípulo Timoteo dice, hablando en contra de la pereza, el que no trabaja, que no come. ¿Cuánto dice? Sino que tenemos que hacer con nuestras manos lo que sea justo y bueno para tener que compartir con aquellos hermanos que tengan necesidad. Ahora, Proverbios 21-25 estábamos leyendo recién, gloria a Dios. Proverbios 19-15 nos está hablando acerca de la pereza, ¿no? Y la pereza, hermanos, engendra una vida totalmente estancada. La pereza hace, hermanos, que los cristianos no sean efectivos en su caminar, que los que están sirviendo a Dios no sean efectivos en su servicio, sino que los hace inefectivos en todas las áreas de su vida. La pereza, hermano, es lo más destructor con lo cual el enemigo puede atacar al cristiano. ¿Por qué? Porque hay cosas con las cuales el enemigo nos ataca, pero nosotros sabemos que son ardillas del enemigo y decimos, con esto no me está por engañar. Pero sin embargo, con la pereza te puedo asegurar que a muchos los ha engañado. No se dan cuenta cuál es su situación y tampoco se dan cuenta, hermano, que están a punto de perder su salvación. Ahora, hay un Proverbio capítulo 21, ¿no?, que estábamos viendo, 21-25, nos dice que, gloria a Dios, el perezoso es una persona que es totalmente indolente, hermano. Le da lo mismo si llueve, si no llueve, si hace frío, si hace calor. El perezoso, ¿sabe cómo es? El perezoso es como un trozo de madera. Agarra un trozo de madera, un tronco. ¿Viste alguna vez alguno vio ahí en el río, que está el río siempre acá, cuando hay crecida? ¿Usted ve un tronco? ¿Nunca ve un pedazo de tronco en el río que lo lleva al agua? El perezoso es como un pedazo de madera, como un pedazo de tronco que se deja llevar por la corriente. No hace el más mínimo esfuerzo por salir de su situación, sino que se deja llevar, no importa a dónde, él se deja llevar. A él lo lleva la corriente y como él es partidario del menor esfuerzo, hasta donde me lleva llego. ¿Cuánto dicen? Ahora, no hacen el menor esfuerzo, no tienen cuidado de su destino. Un cristiano perezoso es uno que se está dejando llevar por la corriente del mundo y de la mundanalidad, de las costumbres, y no hace el menor esfuerzo, hermano, para cambiar el curso de su vida. No le interesa tampoco cuál va a ser su destino. ¿Por qué? Porque piensa que solamente por decir que cree en el Señor ya es salvo. Y no es así. Ahora,
Vamos a ir al capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Este camino, hermano, por el cual nosotros estamos transitando, no es un camino fácil. Nadie dijo que sería fácil ser cristiano. Yo cuando miro el Nuevo Testamento y veo las enseñanzas de Jesús, en ningún lugar veo que digan, mirá qué fácil es ser cristiano, sino que es muy difícil ser cristiano. No hay nada más difícil, hermano, que ser cristiano verdadero. Cristiano verdadero, bueno, a los ojos del hombre, a nuestros propios ojos puede ser fácil, pero las consecuencias pueden ser funestas. Ahora, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 43. 9, 43 del Evangelio según San Marcos, dice la palabra de Dios. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco, o sea, en la vida eterna, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, gloria a Dios, se apaga. Ahora, hermanos, el camino ancho que sigue la mayoría de los que están hoy dentro de la comunidad cristiana en todo el mundo, muchos de ellos dicen que son cristianos, pero todavía siguen caminando por el camino ancho. Caminar por el camino ancho no requiere ningún esfuerzo. Caminar por el camino ancho, hermano, no requiere determinación, no requiere valentía. Los que caminan por el camino ancho son como ese trozo de madera que les acabo de decir. Se dejan llevar por la corriente sin importar cuál sea su destino. Nosotros no fuimos llamados a caminar o a transitar por ese camino ancho. Por eso dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, quítalo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros no fuimos llamados a caminar por el camino ancho, sino que fuimos llamados a transitar por un camino de esfuerzo, por un camino, gloria a Dios, en el que tenemos que tomar determinaciones, por un camino en el que tenemos que ser valientes y esforzarnos continuamente. Fíjese, el Señor le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces, pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué el Señor le dijo a Josué que tenía que esforzarse y ser valiente? ¿Por qué no le dijo mejor, mira que te entrego la tierra que prometí a Abraham y viví como se te dé la gana? Porque ya sos listo. Sin embargo le dijo, mira, como diciendo, mucho cuidado. Mira bien por dónde estás caminando, porque no estás caminando por la senda ancha. Porque no puede ser como un trozo de madera que se deja de llevar solamente por la corriente sin importar cuál sea su destino. No puede ser como ese perezoso que no lleva la mano a su boca por evitar el menor esfuerzo. No puede ser como aquellos que pertenecen a esta ley de Newton, que tienen ya la característica de vivir estancados. ¿Cuánto dice el gobierno? Un cristiano perezoso es un cristiano cobarde, porque no es valiente, es cobarde. Es un cristiano indeciso, es una persona de doble ánimo, porque no está preparada, no se ha preparado para tomar determinaciones y no las quiere tomar, porque quiere que los demás tomen decisiones por él. Quieren que los demás, gloria a Dios, estudien la Biblia por él. Quiere que los demás oren por él. Quiere que los demás hagan por él. Eso es un perezoso. ¿Qué perezoso? Yo sé que no hay ninguno de esos acá. Yo sé que todos esos perezosos están en otra iglesia. Pero yo les digo para que nosotros los empecemos a conocer, para que podamos ver cuáles son sus características. Ahora, los perezosos, hermanos, van a pasar toda la eternidad ardiendo en las flamas del infierno. Cuando nosotros hablamos de pereza, hermano, a ver,
¿Alguna vez dice usted, hoy no tengo ganas de levantarme, quiero dormir todo el día? ¿O no? ¿Cuántas veces le pasó? Y usted un día se queda en la cama y se quedó todo el día en la cama, durmió todo el día. Hermana Alejandrina, usted duerme todo el día. ¿Y mañana qué va a querer hacer? ¿Va a querer seguir durmiendo? Porque se acostumbró. Y al otro día que va a querer, ya no va a querer hacer más nada, va a querer estar todo el día haciendo qué? Nada. La pereza, ¿qué genera? Pereza. La pereza se multiplica, anula nuestra fuerza. Es un anulador, gloria a Dios, de los talentos y los dones que Dios ha depositado en la vida del cristiano. Yo conozco hermanos que Dios en un tiempo le ha dado pero cosas tremendas, y por perezosos quedaron en el camino. Y cuando usted los escucha hablar, porque yo en el año 1910, yo soplaba acá y los demonios que estaban allá al Marte se revolcaban en el año 1910. Pero se quedó en el recuerdo. Hay muchos que viven de la gloria pasada. El esfuerzo del cristiano es todos los días, es un esfuerzo cotidiano, en el día a día, tomando la determinación de no importa cuáles sean los obstáculos que se presenten en nuestra vida, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque como decía la palabra de Dios ayer, Dios está con nosotros, y cuando más grandes son los problemas, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pereza, hermano, destruye oportunidades. La pereza destruye el alma. Como decía recién, la pereza, hermano, nos anula. Nosotros vivimos reclamándole cosas a Dios, y Dios pone situaciones en nuestra vida cotidiana, pone situaciones delante de nuestro caminar, para que nosotros, hermanos, empecemos a crecer, para que nosotros podamos prosperar, para que nosotros podamos tener un buen trabajo, para que nosotros podamos alcanzar aquellas cosas que estamos necesitando. Y muchas veces no las podemos aprovechar por perezosos. Y después digo, ¿y por qué Dios no me da? Y si usted se pone a analizar, Dios ya puso esas cosas en su camino. Pero ¿por qué usted no las alcanzó? Porque usted está optando por la ley del menor esfuerzo. El menor esfuerzo para orar, el menor esfuerzo para congregar, el menor esfuerzo para ayunar, el menor esfuerzo para leer la Biblia. Tengo pereza para orar, tengo pereza para leer la Biblia, tengo pereza para ayunar, tengo pereza para congregar, pero quiero que Dios me dé todo lo que le pido. Y Dios te lo da. ¿Y por qué no lo alcanza? Por perezoso. Entonces, la pereza, hermano, destruye el alma. La pereza te anula, es un inhibidor. Ahora, la pereza es un veneno. Como digo siempre, ¿no? El ejemplo del cianuro. Es un veneno. No te mata de entrada, pero te va a matar a largo plazo. De entrada no vamos a sentir el impacto, pero cuando nos demos cuenta de nuestra situación, ya no vamos a tener más oportunidades. Yo lo decía con el cianuro, ¿no? Si una persona le damos una gotita de cianuro en la sopa, en la comida, no sé, una gotita hoy, todos los días, la persona no se va a dar cuenta, pero cuando se dé cuenta ya va a estar totalmente envenenado y automáticamente se muere. A corto plazo no vamos a ver ninguna diferencia, pero a la larga vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver, hermanos, el cristiano? De su muerte espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de la pereza, porque de todos modos, hermanos, gloria a Dios, de una manera sutil, de una manera silenciosa, a la larga se termina mal. Ahora, vamos a Efesios capítulo 5. Hay personas que a veces les cuesta, ¿no?, la guerra espiritual. La guerra espiritual no es la que se escucha a veces por la radio, ¿no? Ahora que andan con esa guerra espiritual, que andan ahí tirando aceite por los barrios, ungiendo la costanera, se juntan un grupo de cristianos y salen a militar y hacen guerra espiritual a las calles, a los barrios, la gente del mundo dice que están todos locos. La guerra espiritual es otra cosa. Y hay muchos cristianos, hermanos, que ya desde el momento de comenzar sus batallas ya la tienen perdida. Hay cristianos que han perdido, hermanos, su guerra espiritual ya en el mismo momento de empezarla. ¿Por qué? Por perezosos. Fíjense hasta dónde llega este tema de la pereza.
Yo hace un tiempo, ¿no? Venía cavilando con esto de la pereza y dije, voy a preparar una enseñanza, voy a preparar un tema de la pereza porque estaba viendo un aletargamiento, estaba viendo un adormecimiento en los cristianos. Y es así. Efesios capítulo 5, versículo 14. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, o sea, el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. Repita, a ver, lea usted conmigo, repita usted, a ver. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿y qué va a pasar? Y te alumbrará Cristo. Ahora, vuelvo a reiterar, hay muchos hermanos que ya perdieron la batalla antes de empezar a librar. ¿Por qué? Porque espiritualmente están dormidos, porque espiritualmente están aletargados. La pereza hace que nosotros ya antes, hermanos, de comenzar la lucha, ya está declarado en los campos. Sí, ya perdimos antes de empezar la batalla. Yo a veces tengo muchas situaciones en la parte espiritual y muchos por ahí me dicen, no, bueno hermano, ya está, no, ¿qué está? No, hay que pelearlo. Me dicen, no, pero ya está hermano, hay que aceptar que la derrota, no, yo la voy a pelear. Si de última no se da, porque Dios no permitió, pero yo la voy a pelear. No me voy a quedar esperando que las situaciones me sobrepasen, esperando que el diablo, hermano, me suba a la zaranda y haga conmigo lo que se le antoje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay muchos que hacen eso y se quedan, y no, y ya está, ¿y para qué voy a orar si ya está? ¿Para qué voy a orar si ya está? Si total ya, mi marido se fue. A la semana, no solo se le fue el marido, se quedó sin trabajo. A los 20 días se quedó sin marido. Se quedó sin trabajo y le echaron de la casa. ¿Y para qué voy a orar? ¿Y para qué voy a buscar de Dios? ¿Y para qué me voy a forzar? Pierden la batalla antes de comenzar a librarla. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere entregarte la victoria? No, por perezosos. ¿Cuántas personas hay que están? Yo, por ejemplo, me llegó una noticia hace unos días que parece que en mi casa que quedó en Buenos Aires parece que hay gente viviendo ahí, ¿no? Y una amiga de Buenos Aires me dijo, tenés que venir y pelear por lo que es tuyo. Y yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a sacar a esa gente que a lo mejor no tiene donde vivir? Y yo le voy a sacar una casa que hace no sé cuántos años me lo dan, que ya no me interesa más, y lo voy a dejar en la calle, ¿para qué? O sea, ya perdí la pelea antes de empezarla porque yo ya determiné que no me interesa. Pero hay muchos de ustedes que pierden la pelea no porque no le interese perder lo que están por perder, porque no le interesa esforzarse y ser valiente, no le interesa esforzarse para orar, no le interesa esforzarse para ayudar, no le interesa esforzarse, hermanos, para ponerse en las manos de Dios. Entonces, antes de que venga el primer ataque del enemigo, nosotros declaramos ya vencido. ¿Vio como los boxeadores? Subió al ring y tiró la toalla. Antes de empezar la pelea, antes de recibir el primer galletazo, el tipo ya tiró la toalla. Tenía miedo que me peguen. Y hay muchos cristianos que les pasa eso. Tienen miedo, son perezosos. Se acostumbraron tanto, hermano, a estar aletargados, a estar dormidos, que ya no quieren batallar, ya no quieren pelear. Yo siempre le decía a Darío, ¿no? Cuando estuvimos trabajando con un ministerio de Ituzaingó, y los llamábamos, a veces venían pastores y venían otros siervos de aquel lado, ¿no? Y siempre se marcaba la diferencia, y la diferencia más gruesa era en el tema de la oración, ¿te acordás, Darío? Nosotros orábamos 2 horas de corrido. Allá cuando nos poníamos a hablar, cuando estaba siguiendo, íbamos a trabajar allá, nos arrodillábamos 2 horas de corrido, y los otros 5 minutos, ¿quién de corrido? Y se levantaba. No es necesario. ¿Qué es eso? Pereza. Pero se pasaban 2 horas, traca, no por el tiempo, estoy hablando de pastores. Se pasaban 1 hora, 55 minutos, traca, en la puerta del templo, pero no pudieron pasarse esas 2 horas arrodillando a la muerte. ¿Por qué? Por perezoso. Pero después vemos, hermano, que cuando viene la lucha, antes de que ellos tengan que entrar en el campo de batalla, ya la pelea la perdieron. ¿Cuánto dicen aquí? Y no es porque Dios, hermano, no quiera darnos la victoria, sino por perezoso. Entonces la pereza es algo tremendo. Por eso tenemos que, dice acá la palabra de Dios, despertarnos aquellos que están durmiendo y levantarse de los muertos. ¿De qué muertos está hablando? De los que están espiritualmente muertos. Ahora, el pecado, gloria a Dios, por ejemplo,
Dijimos que la pereza es un pecado, ¿no? ¿Qué es la pereza? La pereza es no querer hacer nada. O sea que podemos decir que el pecado de la pereza lo podríamos catalogar como pecado, como dicen ustedes en derecho, de omisión, ¿puede ser? Como pecado de omisión. Pero el pecado de omisión puede ser igualmente condenado como el pecado de comisión. El no hacer nada me puede traer condenación como el haber hecho algo malo. No, yo no hice nada. No, no hiciste ni nada bueno ni nada malo. O sea, no hiciste nada. Es un pecado de omisión, porque el tipo no hace nada. Ahora, pero aquel pecó, pero aquel mató, pero aquel adulteró. Sí, aquel hizo lo malo. Pero vos ni siquiera lo bueno hiciste. No hizo nada. Está considerado en la Biblia como un pecado de omisión. Vamos a ver algunos aspectos ahora para que nosotros podamos entender cómo es esto, que es un pecado de omisión. Y escuche bien, es tanto o más peligroso que el pecado de comisión. Porque vamos a ver ahora algunos, yo estoy pensando, hoy estaba mirando y meditando algunos pasajes y me quedé corto, porque pensé que iba a encontrar 3 o 4, pero cuando empecé a buscar encontré un montón de situaciones en la Biblia de pecados de omisión. Hay muchos, yo tengo referencia en la palabra de Dios de personas que han perdido, escuche bien, que han perdido el beneficio de estar en la gloria de Dios por no hacer nada. Pero así como también tenemos el testimonio de muchos de ellos que se han perdido, gloria a Dios, de permanecer en la gloria de Dios. ¿Por qué? Por haber pecado. Pero ¿cómo puede ser si aquellos no hicieron nada, no entraron, no recibieron y no disfrutaron? Y los que, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que esforzarse y ser valiente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 7. Hermano, no es necesario que nosotros cometamos un pecado de muerte para perdernos. No es necesario que yo vaya, que mate, que viole, no sé cuántas otras cosas más podemos hacer para yo caer en continuación. Si es solamente, hermano, con limitarnos a descuidar nuestra condición espiritual, estamos atentando directamente en contra de nuestra alma y podemos, hermanos, caer en la condenación. Vamos a Mateo 7, dije. Ahí vamos a ver un ejemplo. Mateo 7, hermoso, está al final del Sermón del Monte, Sermón de la Montaña y Sermón. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Que tengamos mucho cuidado, porque es fácil que nosotros pudiéramos perdernos, es fácil perderse. Ojo, dice la palabra de Dios, hermano, entrad por la puerta angosta. Vuelvo a reiterar lo que estaba diciendo recién. Todos aquellos que van por el camino ancho, hermano, no necesitan ningún esfuerzo, no necesitan ser valientes porque son como ese tronco, como ese pedazo de madera, o como lo que usted se pueda imaginar, una botella de plástico, algo que se tira en el río y lo lleva a la corriente. Sin embargo, el cristiano, se acuerdan, hace un tiempo yo le dije cómo tenía que ser. Tenía que ser como el salmón, porque el salmón, ¿qué hace? Nace en las alturas, va río abajo, y para morir, ¿qué hace? Viene en contra de la corriente para volver ¿a dónde? A sus orígenes. Ahí en sus orígenes desova y muere. Ese es el caminar del cristiano. Siempre en contra de la corriente. Siempre en contra de la corriente. Pero hoy el cristiano no quiere ir en contra de la corriente. El cristiano, porque si el mundo hace, yo también voy a hacer. Y si el mundo tiene, no, la iglesia no va a tener. ¿No dicen así? Como si el mundo tiene boliches, como la iglesia no. El otro día vi unas imágenes, hermano, de una discoteca.
por Dios. Un antro de perdición. Dice, la Cristoteca no sé cuánto. Y dije, ¿qué? Y miré el video en YouTube y vi lo que estaban haciendo los supuestamente cristianos. Y dije, no hay diferencia con un boliche del mundo. No hay diferencia. Y cuando vi abajo el enunciado del video, porque si el mundo tiene, nosotros también debemos tener. El camino ancho, en el cual no hay esfuerzo, en el que podemos disfrutar de las mismas cosas que disfruta el mundo. ¿Por qué? Porque nos gustan también las cosas del mundo y anhelamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Y por qué no anhelamos las cosas de Dios? Porque no tenemos una conducta de oración, no tenemos una conducta de lectura, no tenemos una conducta regular cristiana en nuestra vida cotidiana. Entonces, no se hizo un hábito. ¿Pero por qué no se hizo un hábito? Porque somos perezosos. Yo voy a la casa de la hermana Mirka y veo que está todo lleno de tierra y tengo que andar saltando con los papeles. ¿Y por qué no? Hoy la barrí porque no tenía ganas. Y vamos a la semana y 10 veces más. Entonces veo que ella no tiene el hábito, no ha tomado el hábito de barrer. No tiene una conducta higiénica en su casa. ¿Por qué? Acá en Corrientes dicen, es un vago, una vaga. Eso es pereza. ¿No hacen por qué? Por pereza. El cristiano no busca de Dios. ¿Por qué? Porque es perezoso. Sin embargo, la palabra dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto Él está cercado. Este es el tiempo, hoy es el tiempo, hermano, y el momento en el que tenemos que acercarnos y que podemos llamar y que podemos buscar a Dios porque podemos hallarlo. Mas cuando nos demos cuenta de todo lo que hayamos hecho mal y que querramos empezar a buscar a Dios, va a ser tarde, porque ya el Espíritu Santo no responderá a nuestra oración. Estará en la tierra, pero no responderá porque la iglesia ya ha partido de la ciudad. Entonces, aprendamos en este tiempo a empezar a buscar a Dios. En la palabra de Dios, hermano, está todo lo que nosotros necesitamos saber para tener una vida cristiana ágil, ¿no? Para poder caminar en este camino angosto, esta senda angosta, entrar por la puerta angosta, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos verdaderos. No todos los millones de personas en el mundo que hoy dicen ser cristianos van a ser salvos, sino que dice la palabra que son muy pocos. ¿Y cómo? Si son muy pocos, ¿cómo es que cada vez hay más cristianos? Porque no hay nada más fácil que ser cristiano. No hay nada más fácil que ser cristiano. ¿Cuántos dicen? ¿Qué tenemos? Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Jesús dice claramente en este pasaje, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil perderlo. Vamos un poquito más adelante, en el capítulo 25 ahí de Mateo, vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver una persona que no hizo nada y que fue condenada. No por haber cometido un pecado de adulterio, no por haber matado, no por haber, cometido algún pecado, haber cometido algún pecado grosero, sino simplemente que fue condenado, ¿por qué? Por no hacer nada. Mateo capítulo 25, versículo 26. La parábola no está lenta. 25, 26. Y respondiendo su señor, o sea, aquí está hablando el Señor, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Negligente, por ahí su Biblia dice perezoso. ¿Alguna de ustedes dice perezoso? Negligente, bueno. Negligente es sinónimo de pereza. Algunas lenguas verdad que habla directamente dicen perezoso. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Acá viene la sentencia. ¿Se acuerdan lo que pasó con este varón? Este varón tuvo los talentos. Y dijo, uno fue, invirtió
multiplicó, el otro hizo lo mismo, pero tuvo que moverse, ser ágil y estar en el negocio para poder multiplicar los talentos que le había dado su amo. El negligente que hizo, agarró los talentos, dijo, hizo un pocito y lo enterró. Y se quedó ahí, ¿no?, tirando los talentos. Dijo, no haga nada. Total, cuando venga y me diga algo, yo le devuelvo esos talentos. Pensando que el otro, si él hacía algo y lo hacía mal, iba a ser condenado. Entonces no iba a hacer nada. Pero no porque deliberó eso, sino porque era un perezoso. Entonces ahí se dio cuenta, de Dios, que el no hacer nada era causa de condenación. Dice lo que dice, versículo 28. Acá viene el juicio sobre esta persona negligente. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, o sea, al negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar es ese? El infierno. Él es el que toca la alabanza. Pero bueno, que Dios lo bendiga también. Mi Dios. Entonces, fíjense, hermano, qué tremendo, ¿no? El pecado de la omisión puede ser severamente condenado por el Señor. Así que el perezoso no hace nada. El perezoso no ora, el perezoso no busca, el perezoso no lee, el perezoso no va a la iglesia, va cuando le queda cómodo, cuando lo llevan, cuando lo empujan, cuando lo arrastran, cuando le traen la iglesia a su casa, a su barrio, cuando dice gloria a Dios. Y eso es causa de condenación, no ahora, porque en aquel tiempo ustedes recuerden que todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. A cada uno Dios nos ha dado algo, nos dio, porque no podemos decir que somos cristianos y que Dios no nos ha dado nada. Algo Dios nos dio. Un día me decía un hermano, pero en tu iglesia veo que todo es esto, y yo quiero, y a mí Dios no me dio nada, y lloro por los enfermos y nada, y lloro por esto y nada. ¿Cómo que no, hermano? Algo Dios te dio. Me dice, no me dio nada, pero hermano, no sea blasfemo, ¿cómo que Dios no te dio nada? Algo te tuvo que haber dado. Lo que pasa es que a veces somos tan cortos de vista que no podemos discernir, hermano, lo más pequeño que Dios nos ha dado, y que si lo viene de parte de Dios es algo grande, poderoso. ¿Por qué? Porque no lo conseguimos con nuestros propios medios. El perezoso ni siquiera puede discernir, hermano, su mano derecha de su mano izquierda. No sabe, porque es un perezoso. Y uno de los síntomas de la pereza es el no querer leer la palabra de Dios. Usted muéstrele una revista Gente, una revista de chisme, muéstrele el diario, muéstrele cualquier payasería mundana, vamos a leer. Y cuando le da la Biblia, no, después vamos a leer la Biblia. Yo ya leí la Biblia la semana, leí los pasajes, ¿para qué? Tira. Y saben que algunos hacen así, agarra y la tira la Biblia. Dice gloria a Dios. Y se prenden por las cosas del mundo. ¿Qué es eso? Eso es para ganancia, hermano. Eso es pereza para leer la palabra de Dios. Entonces, por eso no pueden discernir las situaciones que vienen en su vida cotidiana, porque en la palabra de Dios es en donde nosotros tenemos todas las respuestas que vienen directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, fíjense, hermanos, entonces, gloria a Dios, este hombre se perdió sencillamente porque era muy perezoso. La pereza es causante de condenación. Tengamos mucho cuidado. Fíjense lo que dice ahí Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El libro de los Proverbios está lleno de versículos en los cuales nos habla y amonesta el Señor a la pereza. Proverbios 13, versículo 4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. ¿Diligentes en qué? ¿En buscar las cosas del mundo? No. Diligentes en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo demás pueda ser añadido. Ahora, vamos a ver otro pasaje, hermano. Vamos ahí, estábamos en Mateo 25, ¿no? Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver, Elías, anda acá. Vamos a ver el pasaje
De las 10 vírgenes. Vamos a ver el pasaje en donde Dios habla, el Señor habla y da, está narrando la parábola de las 10 vírgenes. Dice que había 5 vírgenes que eran prudentes y había 5 vírgenes que eran insensatas. Insensatez es sinónimo de pereza. Podemos decir 5 vírgenes imprudentes, insensatas, negligentes, perezosas. Las 5 vírgenes diligentes, las 5 vírgenes prudentes, ¿qué hicieron? Leen la Biblia, a la Biblia. Tenían su lámpara, ¿y qué tenían en la lámpara? Cuando la Biblia nos habla de lámpara, nos está haciendo lámpara es sinónimo de la palabra de Dios. El salmista, el escritor del Salmo 119, dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando la Biblia habla de lámpara, está hablando de la palabra de Dios. O sea que las vírgenes prudentes tenían su lámpara. ¿Pero qué más tenían? O sea, tenían la palabra de Dios. ¿Qué más tenían? ¿Qué es el aceite? Símbolo de qué? El símbolo del Espíritu Santo. O sea, no solamente tenían la palabra, sino que también tenían la unción del Espíritu Santo en su vida. No eran perezosas para orar, no eran perezosas para congregar, no eran perezosas para buscar a Dios, eran prudentes, eran diligentes. Pero las 5 insensatas, dice la Biblia, estaban en adulterio, estaban fumando marihuana, estaban tomando cocaína, andaban robando, andaban matando. ¿Dice eso la Biblia? Eran unas pecadoras, unas asesinas, eran asesinas seriales, eran terribles. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pecado cometieron las vírgenes imprudentes? Ninguno. O sea, ¿qué hicieron de malo? Nada. No hicieron nada. Simplemente no velaron. ¿Por qué no velaron? Cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y dejó a Pedro y a sus séquitos, y después de un rato volvió el Señor, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban durmiendo. ¿Y qué le dijo el Señor? No habéis podido velar una hora para no entrar en tentación. ¿Qué pasó después con Pedro? ¿Qué pasó después con Pedro cuando se arrimó la fogata en el patio de la casa del sumo sacerdote? Cuando estábamos preparando a Jesús, negó a Jesús 3 veces y lo maldijo. Lo maldijo. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que velar no pudo velar. ¿Y por qué no pudo velar? Porque quería morir. ¿Cuándo dice que ¿cuál fue el pecado de Pedro? ¿Negar a Jesús? El pecado de Pedro fue no haber vigilado, no haber velado. ¿Y por qué no lo hizo? Por haragán, por holgazán, por perezoso. ¿Cuál fue el pecado de las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué pecado cometieron? ¿Mataron, adulteraron, robaron? ¿Qué hicieron? No hicieron nada de eso. Y sin embargo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con las vírgenes? Cuando vino el Señor. Cuando vino el esposo, ¿qué pasó con las vírgenes insensatas? Pero mientras ellas iban a comprar, versículo 10, llegó el novio, las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Versículo 11, versículo 10, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Cuando yo leo este pasaje, yo a través de lo que dice la palabra de Dios puedo entender que no hay salvación, hermano. Como muchos me preguntaron muchas veces, ¿qué pasa con la iglesia en la gran tribulación? Gran tribulación. Pero dice que cuando las 5 vírgenes prudentes fueron arrebatadas, ¿qué pasó con la puerta? Se cerró. ¿Hay salvación para la iglesia en la gran tribulación? ¿Cuánto dicen? Hay que aprovechar ahora. Este es el tiempo. Porque después que se va a la iglesia,
símbolo de las vírgenes prudentes, esto se termina y la puerta se cierra. Lo que va a venir después va a ser para el pueblo de Israel y para los que se conviertan a través de la predicación de los 144.000 sellados, de más parte, en el tiempo de la gran tribulación durante el gobierno de Anticristo. Pero la iglesia, chao a Dios. Ahora, versículo 11. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. No pecamos, no matamos, no adulteramos, Señor, no robamos, no hicimos nada malo. Entonces el Señor pensé que había dicho: no hicieron nada, ni bueno ni malo, no hicieron nada. Estaban aletargadas, estaban durmiendo. Pecaron, ¿por qué? Por omisión. Entonces, después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni a la hora, gloria a Dios, ni el día en el que el Hijo del Hombre ha venido. Nosotros no sabemos cuándo va a ser ese momento, pero que va a acontecer, va a acontecer. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar vigilantes en todo momento y en todo lugar. El caminar del cristiano es un caminar en el que tiene que esforzarse todos los días. Tiene que velar, tiene que buscar, un día más, un día menos, no, todos los días, hermanos, hay que caminar de la mano de Dios. Todos los días tenemos que caminar de la mano de Dios. Porque si no, hermanos, vamos a terminar perdiéndonos. Ahora, vamos ahí a Jeremías capítulo 48. Entonces, las vírgenes, hermanos, no fueron juzgadas por cometer un pecado escandaloso. Simplemente fueron juzgadas, hermanos, por no hacer nada, por estar dormidas. Yo porque muchas veces yo le digo: por favor, ya, andá ya acá, ahora sí. Esto ya es algo ya que no se puede decir. Jeremías 48. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. Acá viene para los que están sirviendo a Dios. Maldito o maldita el que haga con indolencia la obra de Jehová. ¿Qué es hacer con indolencia la obra de Jehová? ¿Qué es hacer con indolencia la obra de Jehová? Indolencia es sinónimo de qué habíamos dicho recién. Maldito aquel o maldita aquella, dice el Señor, que intente servirme con pereza. Hay que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, hermanos, porque Dios es juez justo. Nada escapa al ojo de Dios. Vuelvo a reiterar, las vírgenes insensatas se perdieron no por haber cometido un pecado escandaloso, sino simplemente pecaron por omisión, por no hacer nada. Y hay muchos que están sirviendo a Dios, hermanos, que están sirviendo a Dios de una manera, no parecen siervos o siervas de Dios, parecen perezosos. ¿Alguien conoce al animalito perezoso? El perezoso tiene los ojos bravos y anda todo así, hermano. Una semana no oran, no leen la Biblia, no son lo suficientemente sabios como para apartar un tiempo en algún momento de la tarde, de la visita o del día, para estudiar la palabra, para buscar algún material, para nutrirse, para instruirse. Cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, hacemos las cosas como mejor nos viene en gana. Total, hacemos para Cristo, como dicen en muchas iglesias, sabiendo que lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo de la mejor manera. Hacemos las cosas con indolencia cuando un día hacemos con ganas y ya después hacemos no sabemos por qué. ¿Sabe cuántos yo conozco que están sirviendo a Dios? ¿Y sabe cuántos pienso
que por la manera en que están sirviendo se van a generar por ahí? ¿Cuántos dicen? Yo conozco pastores, hermanos, que jamás una Biblia. Yo conozco pastores que jamás una Biblia. Agarran la Biblia cuando van a predicar, 10 minutos antes de predicar y predican. Nunca tienen, el pastor tiene que tener un mensaje, hermano, profundo, una enseñanza clara, tiene que tener una enseñanza certera por la palabra de Dios. El pastor, la obligación del pastor es tener comida, alimento, gloria a Dios, sustancioso, hermano, nutritivo para su pueblo. Ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo también de lo que está sirviendo a Dios. Porque muchas veces dicen todo el paso del pastor, y no se olvide que también es una responsabilidad que le recae a todos aquellos que estén sirviendo a Dios, cuál fue la obra que está haciendo en la tarea del ministerio. ¿Cuántos dicen? Por eso dice, maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová, maldito el que retraiga de su sangre la espada. ¿Qué quiere decir eso? Maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová, con pereza, pero maldito también aquel que retraiga de la sangre su espada. ¿Me permite, hermano? Esta es mi espada. Maldito, y los que están peleando, yo soy un siervo de Cristo, y vamos a la batalla, y tengo la espada del Espíritu. Y cuando tiene que ir, ay, no le voy a decir porque se va a ofender y no me va a saludar más, que se ofenda. Pero que se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Porque si Dios ha puesto palabras en tu vida, Dios ha sembrado palabras en tu corazón es para que las transmites, porque somos atalaya. Muchas veces, hermanos, no queremos decirle la verdad a una persona, a un hermano o hermana por fuera de la congregación, no le queremos decir por la palabra lo que está haciendo mal porque tenemos miedo que se enoje. ¿Qué está haciendo? ¿Está pronto? Qué tremendo, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Yo que para todos, lindo el programa. Yo que se pone lindo, siempre en la última parte de las enseñanzas se pone lindo. Maldito el que retraiga de la sangre de la espada. ¿Qué? Yo cuando hablo con alguien, usted ya más o menos me conoce. Yo le digo, mirá, dije, si yo te voy a decir algo, pero vos te vas a enojar, pero yo te voy a decir, así, y salen malos. Y después, por ahí algunos reconocen, algunos no. Pero cuando van a la palabra, se tienen que dar cuenta que no está diciendo lo que verdaderamente Dios le quiere. Hoy muchos hermanos están como teníamos una hermana que recibía la palabra y cuando llegaba a la casa decía, no, así nomás, hay que orarlo. No, una hermana en mí, un hermano que falleció decía, a Dios orando, decía el hermano en mí, y con el martillo orando, o sea que había que poner firmeza en lo que uno estaba haciendo. Mucho más los que están sirviendo a Dios. Mucho más los que están sirviendo a Dios. Ojo, porque esto, hermano, va a salir todo a luz aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Vamos ahora a la otra punta, nos vamos a Hebreos capítulo 6. Maldito el que retraiga de su sangre. Hebreos capítulo 6. Tampoco, como había una hermana una vez, tampoco van a andar mandando gente al infierno por todos lados. Hay una gente que se ve que nosotros predicamos fuerte, acá decimos y este y el otro, y se va al infierno. Bueno, esta hermana andaba echando al infierno a todo el mundo. Pero no se daba cuenta que ella también estaba ahí en el borde. Un día cuando me dijeron, dije, entonces fui y le dije a la hermana, me dijo, pero usted dijo, no, yo no dije que también echando a la gente al infierno. Y cuando usted ve que una persona está errada y le pide un consejo, aconsejele sabiamente por la palabra de Dios. Pero primero vigile que usted está viviendo conforme a lo que dice la palabra. ¿Cómo te va a querer aconsejar a otro que haga lo que usted jamás en su vida tuvo ganas de hacer? Eso también es ser misericordia. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios. A fin de que no os hagáis... Versículo 10, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, les leo todo el contexto para que no quede muy descolgado lo que les quiero decir, ¿no? Para que no digan después, no, agarró un versículo y lo metió ahí porque decía, para que puedan ver bien el contexto.
Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de las cosas mejores pertenecientes a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El servir a Dios, ¿cómo tiene que ser? Ay, ¿quién es usted? Le limpié. Le hice un favor a la hermana. La hermana, mire que le limpié el brazo, ¿eh? ¿Para quién lo hice? Para Dios. ¿Sabe qué dice Corintios 15:54? Que el trabajo en el Señor no es en vano. Acá está hablando del trabajo. El trabajar y el esforzarse en hacer la voluntad de Dios y bendecir a otros no es en vano. Dios paga. Y tenemos que hacerlo continuamente. Porque si no lo hacemos, somos presos. Y vamos a tener que aprender a Dios. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, solicitud, diligencia, esfuerzo. Que muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La patria celestial, nuestra salvación. A fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Los perezosos heredan la promesa? No. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? Aquellos que son diligentes, aquellos que son activos, aquellos que por la fe y por la perseverancia heredan las promesas. O sea que los perezosos, en todos los pasajes que estamos viendo, ¿dónde quedan? Fuera. La pereza, hermano, de Dios. Me parece que la Iglesia Católica, ¿no?, que habla de esto, habla de los pecados capitales, puede ser. Es uno de los 7 pecados capitales, la pereza, ¿no? Mire qué tremendo. La pereza, hermano, es causa de condenación. Tenga mucho cuidado. La pereza nos descalifica, hermano, totalmente para alcanzar todas las promesas de Dios. Yo no veo la Biblia, no tengo referencias bíblicas, hermano, de que Dios haya usado o haya bendecido tremendamente los perezosos. Nos descalifica totalmente, hermano, para heredar todas las promesas de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y esto no es solamente ahora, fue desde el Antiguo Testamento también. Nunca Dios, hermano, le ha agradado este tipo de proceder de ninguno de sus hijos. Vamos a Josué capítulo 18, estamos terminando. Josué 18. Perdón, jueces. El que decía Josué, jueces 18. Dice, levantaos y subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Ahora, hace una pregunta, ¿no? Y Dios dice, no haréis vosotros nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. O sea, ya en aquellos tiempos el Señor estaba amonestando a su pueblo y que no sea perezoso. Hay muchas personas, hermanos, que tienen bendiciones que Dios quiere entregar, pero por la pereza no vamos. No, Dios ya es demasiado bueno, Dios me va a traer la puerta de mi casa, o Dios me va a dar en mi mano, como el que estamos viendo recién, el cuento del que estaba en la selva y se quedaba con el plátano, ¿no? Que caiga un plátano, cayó el plátano, que venga uno y me lo pele y me lo debe comer. Muchas veces nosotros somos peores, que tengamos mucho cuidado. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, sino fervientes. ¿Para qué? Para servir a Dios. Romanos 12. Romanos 12, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahora,
Dios no quiere perezosos, hermanos, sino Dios quiere personas que imiten a todos aquellos que han alcanzado las promesas por nosotros. Personas que se esfuercen y personas que lleguen hasta las últimas consecuencias. Tenemos nosotros que en este tiempo comenzar a ver aquellos grandes hombres, según dice ahí en Hebreos 12, ¿no? Los héroes de la fe, los mártires de la fe, e imitarlos. Y dice que ellos, anhelando ese tipo de cosas, ellos no las vieron, sino que murieron y partieron mirándola de lejos. Entonces, nosotros también tenemos que esforzarnos, hermanos. Si la recompensa no la tenemos acá, la vamos a tener en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen? Acá vamos a pensar los regalos. La recompensa viene recién cuando estemos allá en la gloria de Dios. Ahora, nosotros la vida cristiana, hermano, necesita, requiere un arduo trabajo. ¿Para qué, hermano? Para poder alcanzar la santificación total, la que a Dios le agrada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad requiere un esfuerzo y muchas veces sobrehumano. ¿Cuánto dicen? Tenemos que ser diligentes, tenemos que trabajar en el día a día, orar, santificarnos, buscar. ¿Para qué? Para poder alcanzar el target necesario para poder agradar a Dios. No es de cualquier manera que nosotros vamos a poder alcanzarlo, hermanos. Necesitamos en este tiempo nosotros alcanzar a Dios la santidad necesaria para poder agradar a Dios. Y en este tema de la santidad, nosotros somos colaboradores de Dios. La carta de los Corintios, 1 Corintios 3 me parece que habla de que somos, apóstol Pablo habla de que somos colaboradores de Dios. Y somos colaboradores de Dios. Y Dios colabora con nosotros en cuanto a la santidad. Pero nosotros tenemos que esforzarnos día a día. Porque si no, va a ser imposible. Este es un trabajo de Dios. Nosotros colaboramos con Dios. ¿De qué manera? Poniendo nuestra parte, siendo diligentes, esforzándonos y obedeciendo a la palabra de Dios. Ahí recién nosotros vamos a poder alcanzar la ayuda de Dios en nuestra vida, la que estamos necesitando para esta labor tan difícil, porque santificarse, hermano, no es fácil. La santificación es un trabajo muy arduo, muy tedioso. Es, como de Dios, un trabajo pesadísimo, pero no lo hacemos solos. Dios colabora con nosotros. Pero si somos perezosos, no queremos buscar, no queremos orar, no queremos hacer nada, Dios no puede obrar. Dios necesita que nosotros nos movamos. Le dijo a Josué, primero con Moisés, Dios iba adelante. Salieron de Egipto y el Señor en columna de nube, en columna de fuego, delante de Moisés. Con Josué pasó lo mismo. En el desierto se movía la nube, se movía Dios, se movía el pueblo de Israel. Dios iba adelante. Con Josué fue diferente. A Josué le dijo, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Ya con Josué cambió el trato. Ya no era el mismo trato que con Moisés. Moisés le dijo, si tu presencia no nos acompaña, no nos lleves a ningún lado. Dijo, te enviaré mi ángel. No, si tu presencia no nos acompaña, no iremos a ningún lado. Y Dios enviaba su presencia delante de Moisés. Pero con Josué fue diferente. Josué tenía que ir delante y Dios lo respaldaba. Estamos bajo la misma situación, ¿eh? ¿Por qué Dios pide esfuerzo? Porque usted tiene que esforzarse y Dios va a ir atrás suyo. Si a usted en algún lugar le dijeron, le predicaron, le enseñaron que Dios va adelante habiendo, no, usted vaya. ¿Y cómo hacer los palazos? Y Dios le va a usted con balsa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Maldito aquel que retraiga la espada de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Había una película que yo quería ver hace un tiempo y lo tenía, la encontré y la miramos con mi esposa, media payasesca, media de risa, ¿no? Pero se llama, ¿cómo era? Corazón de caballero. Era el hijo de un techador, que era un poriajú, pero él quería ser caballero, pero no le daban nada. Y murió el caballero al que servía a él, y él se hizo pasar por el caballero y terminó siendo el mejor en todas las cruzadas. Cuando se dieron cuenta que era un poriajú, lo querían matar. Pero se esforzó y uno de los príncipes, un rey, un príncipe, no sé qué era, que lo ungió como caballero, porque en una cruzada se enfrentó a él y sabía quién era su oponente y no tuvo temor.
Y cuando se dio cuenta que era el oponente más temido, este rey dice, ¿te diste cuenta que era yo? Le dice, sí, pero yo jamás retrocedo. Eso agradó a este rey. Y después otra situación tuvo misericordia. Y en el momento que lo iban a matar, el rey lo hizo liberar de su prisión y lo ungió como caballero. Y dijo, me quedó eso grabado. ¿No saben por qué? Porque le dijo, tienes corazón de caballero. Porque un caballero jamás retrocede. Va hasta las últimas consecuencias. El cristiano también tiene que tener corazón de caballero. Un cristiano es aquel hermano verdadero que va hasta las últimas consecuencias. Es aquel que cuando tiene la espada desenvainada, como decía el hermano Merede, yo lo conozco en el hermano de Melo, decía el viejito, apenas andaba el viejito, decía, yo no ando con la vaina, yo ando con la espada, decía, yo andaba con la espada. El cristiano ya estaba viejito, ya en sus últimos días, pero él, para adelante, para adelante. El perezoso no va para adelante, espera que los otros vayan y mira a los que vuelven heridos. Mirá lo que le pasó a este, mirá lo que le pasó, y se queda ahí y dice, menos mal que no fui, más adelante, después yo. Eso a Dios no le agrada, esos son perezosos. Dios quiere hombres y mujeres diligentes, hermanos, que vayan hasta las últimas consecuencias, porque solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. El perezoso no persevera hasta el fin. El perezoso se queda a mitad de camino, siempre a mitad de camino, esperando que alguien lo lleve. Para no caminar. Y siempre va a haber alguien que lo va a llevar, pero lo va a llevar para el lado equivocado. El perezoso generalmente, hermano, termina caminando, gloria a Dios, por el camino ancho. Tenemos que asumir en este tiempo, hermano, que la pereza puede destruir. Vamos a Filipenses, capítulo 2, donde vino otro versículo también. Filipenses capítulo 2. No podemos nosotros andar eludiendo nuestras responsabilidades como cristianos. El otro día me decía una hermana, me dijo, no, porque la persona tal dijo que ya que usted vaya y esté ahí. Entonces yo le dije a esta hermana, está bien, mi trabajo de pastor es ese, pero yo le dije a esta hermana, si por ahí tenés algún tiempo, no, preguntale a esta persona. ¿Alguna vez en todo este tiempo esta persona se tomó el trabajo de estar 2 horas arrodillado al lado de la cama, orando a Dios por las madrugadas, por sus seres queridos? No. Claro, pero el pastor tiene que ganar un barrilete, una golondrina con las cosas, ahora y fuera de hora, para hacer, yo digo, lo que le corresponde hacer a ustedes. No que no lo tenga que hacer, pero ¿quiénes son los primeros que tienen que hacerlo? Nosotros vamos para apoyar, pero últimamente todos quieren que nosotros hagamos todo. Dios hace mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, dice no le callo. Un día, ahora la misma que viniste a buscar una persona un día, hay un velorio, para que orara y resucitar a los muertos. ¿Qué tengo que ver con eso? No, porque usted una vez oró por uno y resucitó, siempre dije, tiene que ver eso. No, pero ahí se murió y era cristiano, no. ¿Y quién ni tomaba, fumaba, borracho y todo? ¿Qué tío? ¿Y cuándo salió vaya a resucitar un diablo? Dice gloria a Dios. Y yo digo, un día después cuando hablé con esta persona, le digo, usted, durante la vida de esta persona, ¿usted lo invitaba a la iglesia? ¿Usted le predicó el evangelio? ¿Usted le habló de Jesús? No. Hermano, ¿y cómo quiere que yo vaya y hable para que resucite si cuando usted tuvo que hacer su trabajo no lo hizo? Yo no puedo hacer lo que Dios me encomendó hacer en su tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo a veces me río, no lo hago, pero a veces digo a mi esposa, pero salen corriendo, oh, que el pastor, y el pastor va con las cosas para allá, y yo a veces digo, pero a veces no digo, ¿no? Porque no se enoje, pero ¿usted ya estuvo orando? No, lo mandamos a morir. Ah, pero no. Eso es pereza. Dios puede obrar en esa situación. Si quiere, sí, pero tenga en mente. ¿Cuánto dice la pereza, hermano, nos puede destruir. Tan sutilmente que no nos vamos a dar cuenta, pero cuando nos demos cuenta, tenemos una hermana, después una hermana allá que dice, ¿cuántos? 17 días,
lo reventó el cáncer, ¿no? Se le declaró el cáncer y dice que 17 días duró. La hermana dice, yo no entiendo, y ya digo, bueno, lo que pasa, hermana, que ya venía, hace años venía, pero como nunca se fue a un médico, no se hacía ver, o sea, no tenía síntomas, pero cuando apareció el síntoma, estaba todo como, duró 17 días, dice que era el pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón, es un... La pereza puede ser un cáncer de pulmón así de estas características. Con tanta sutileza te va contaminando y te va contaminando, y cuando nos damos cuenta, ya no hay más oportunidad. Cuando nos dimos cuenta, hermano, ya estamos liquidados. Filipenses 2:12. Por lo tanto, fíjese, hermano, acá también el apóstol Pablo alentándonos a no ser perezosos. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en vosotros, el que produce porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué está diciendo? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué el Señor está diciendo que debemos ocuparnos de nuestra salvación? Porque también el apóstol Pablo en otro pasaje dice que no podemos estar ociosos. Los ociosos son aquellos que están estancados, aquellos que están recargados, hermanos, perezosos. Entonces, tenemos nosotros en este tiempo, hermanos, no podemos ser cristianos perezosos. Los perezosos, los cristianos perezosos, igual que ayer hablábamos de los tibios, ¿no? El que no tiene visión espiritual es un tibio. El tibio no tiene visión espiritual. El cristiano perezoso es un inmaduro. Jamás va a madurar. Siempre va a quedar verde. Siempre va a faltar 5 para el peso. ¿Por qué? Porque es perezoso, hermano, no es diligente en buscar y en escudriñar la palabra de Dios, las cuales, dijo el apóstol Pablo, pueden hacernos sabios para salvación. Entonces, la pereza es una apatía tremenda, brutal, que nos conduce a la perdición. Si estamos en esa situación, hermano, vamos a tratar de luchar, porque esto es algo que el enemigo está utilizando en este tiempo para destruir. Sí. Si uno ya viene con la pereza, levántate tú que duermes y te ayudaré. O sea, muchas veces nosotros decimos por esto, por aquello, y porque vengo así. Cristo en realidad, ahora, ya. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Nosotros somos los que tomamos la determinación. Si nosotros no vamos, el Señor nos respalda. Hoy yo salí a trabajar, estoy buscando mercadería, cosa, y con este frío, y con este viento sur, ¿qué va a hacer el desafío? ¿Y cómo? Cargo todo en la caja y lo voy, y vine a ver el vecino. Y cuando dije, no, si me quedo acá, ¿qué pasaba? Nada. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la situación? Levantarnos a caminar. Muchos dicen, ¿cómo hago para salir de esta situación? Levántese, camine, congregue, busque a Dios, ayude, ore, lea la Biblia, deje la mundanalidad, deje al mundo de lado y busque la palabra de Dios. En lugar de estar hablando payasadas, estar hablando mundanalidades, contaminándose con la gente del mundo, vaya a la Biblia y llénese de Dios. Pasamos, yo digo siempre, pasamos más tiempo, hermano, dándole mayor importancia a las cosas del mundo, y a Dios le damos solamente una parte muy pequeña de nuestra vida, de nuestro día cotidiano. Digo, hay iglesias que tienen 1 hora y media de devocional, de adoración y esto, y tienen 20 minutos de palabra. ¿Cómo está ese pueblo? Muy bien. ¿Cuánto dicen? Entonces nosotros somos los que tenemos, hermanos, que poner todo lo que necesitamos poner para salir de esta situación. El Señor está ahí para tomarnos de la mano. El Señor quiere que nosotros salgamos de esto. Nosotros somos los que tenemos que salir.
con diligencia. Dios necesita que seamos diligentes. Por eso dice, ocupaos de vuestra salvación, con temor y con temblor. ¿Qué es ese temor? ¿Qué es ese temblor? Dice, ocupaos de vuestra salvación, y decía, con temor y temblor. Me dijo un día, lloraba por las personas y le hacía todo así, que hermano, no se lo quite mi cuadra. Le agarraba a mí y empezaba, cuando le empezaba a dar, diciendo, y yo le veía que le hacía así. Un día lo aparté y dije, hermano, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, con temor y temblor, no, estás confundido, hermano. No, acá no. Me dice, no, hermano, hermano. Ahora te estoy hablando no como amigo, te estoy hablando como tu pastor. No, acá eso, no, hermano. Esto no es el efecto licuadora. El temblor es otra cosa. Temor y temblor. Temor a Dios. ¿Y temblor de qué? Temblar a su palabra, no haciendo temblar a la gente. ¿Te acordabas de Dios? Te agarraba. Y yo vi una, vi 2 veces, a la tercera lo saqué del tiempo y dije, hermano, ¿qué está haciendo? Cuando voy a leer a la gente te dan no, pero hermano, eso no. Dice, temor y temblor, no, temor y temblor a la palabra de Dios. Por eso, ocuparnos de nuestra salvación con diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, 12:11 de Romanos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo salimos de la pereza? Intentando ser fervientes en espíritu. ¿Y cómo usted para ser ferviente en espíritu? Usted se pone a orar en su casa a la noche y empieza a orar y ora en voz alta y empieza rica la masita, rica la panacoa, Rambo usa la manga larga, hurra. Viene su mamá y le tira con la escoba, que sigue orando, amigo. ¿Alguno piensa que ser ferviente es eso? ¿Alguno piensa que ser ferviente es eso? En un tiempo teníamos unos fervientes en la iglesia, Darío, y estábamos orando, ¿no? Y empezaba, guau. Y yo decía a mi esposa, a llamar a mi esposa, no es que se me queda atrás acá y hago así porque le hago así para que sientan. Cuando yo siento el ruido, me siente que otro lloraba, ¿te acordás? Y lloraba, ¡ah! Me decía ferviente, no, hermano, no sea maricón, no llores en la iglesia. Que la gente va a ver, van a hacer todo lo mismo y esto es una el otro gritaba, el otro, la verdad, que se paraba y suelte ese muchacho, y suelte esto, y ay, por Dios, por la que he pasado, yo le decía a mi esposa, yo me quedaba de loco. No es así, eso no dice la Biblia. El ferviente es orar. Yo conozco gente que anda gritando todo el día por la calle, ¿no? No es ferviente. Pero gritar no es sinónimo de ser fervientes. Fervientes es buscando y orando con insistencia, todo el día, busque y ore. Ese es el ferviente. En lo que requiere diligencia, o sea, ocuparse de nuestra salvación, este pasaje lo podemos combinar con Romanos 12:11. Ocupados de vuestra salvación, dice aquí el apóstol Pablo, y Romanos dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Rapidez. El ocuparse de nuestra salvación. Con temor y con temor. Dios cambia la situación, Dios quita la pereza. Pero nosotros somos los que tenemos que intentar. Dios trabaja con nosotros, Dios colabora con nosotros. No es que Dios nos haga con nosotros y nos va a tener como títere. No, Dios no trabaja así. En muchos lugares por ahí he escuchado unas cosas que me han dicho algunos hermanos, yo escucho. Como soy de otra congregación me calla. Cuando me preguntan razones, ahí le pongo la palabra. Y ahí ya no me gusta nada. Pero piensan que Dios nos va a agarrar y nos va a tener, nos va a poner una pila y nos va a mandar todo al sol de Dios. No es así. Dios nos indica lo que tenemos que hacer con la palabra. Y si nosotros hacemos, Él nos va a responder. Pero nosotros vamos adelante tomando la decisión y la determinación de salir del adormecimiento y del letargo espiritual. Antes de salir. Nos podemos despedir un segundito, vamos a orar a Dios. Damos gracias en esta noche y bendecimos a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias.